Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Esta mañana tenemos una sesión importante sobre un tema que creo que es presente en todos los países, en cualquier parte, que es la relación entre gobierno y la sociedad civil. En el caso, vamos esta mañana de conversar sobre el caso de Ecuador, donde hubo un decreto por el actual presidente Rafael Correa en junio, 4 de junio creo, que se llama el decreto 16, que ha generado controversia y discusión, debate, por sus reglamentos de la sociedad civil. Entonces hay posiciones distintas sobre este tema, pero es un tema que creo que vale la pena ventilar, conocer y discutir aquí en el diálogo, y creo que tiene implicancias, consecuencias también para el tema en general en otros países. Es un gran gusto esta mañana de estar con nosotros, que nos acompañan dos colegas que vienen de Ecuador. Lo voy a presentar muy brevemente. Carlos Pérez, quien va a hablar primero, es el presidente en este momento de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, que está con nosotros, que va a empezar con algunas reflexiones, observaciones sobre este decreto desde su punto de vista, y luego vamos a pasar a Enrique Heredia, que es actualmente director ejecutivo del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y posteriormente también fue asambleísta en Ecuador. Nos va a acompañar en algún momento José Miguel Vivanco, que es director del Departamento de las Américas de Human Rights Watch, pero yo creo que no vamos a esperar, vamos a empezar porque queremos dejar tiempo para preguntas y un intercambio con todos ustedes, que obviamente ha venido por su interés por este tema. Así que vamos a empezar con Carlos, luego Enrique, y ahora ha venido José Miguel Vivanco. José Miguel, buenos días. Ok. Ya dije que eres el mejor especialista de derechos humanos en todo el mundo. ¿Se quiere que repita esto o no? ¿No? ¿No? Ya. Ok, perfecto. Ok. Empezamos con Carlos. Buenos días a todas y todos. Quisiera expresar mi reconocimiento por estar presente acá, por tener un vivo interés de lo que pasa en un rinconcito de nuestro continente, y gracias a Fundamedios, que nos ha permitido también llegar hasta acá. Si bien nos ha tocado compartirles a ustedes de lo que está pasando con respecto a un decreto ejecutivo dictado por el presidente de la República, yo sí quisiera abrir un poco más el abanico y pensar de que esto no es una situación aislada, sino que se enmarca dentro de un proceso que ha sido progresivo y sistemático por parte del actual régimen, y que apunta por varios caminos hacia una consolidación de un autoritarismo, de una concentración del poder, y lo que al parecer desde nuestro punto de vista busca frenar todo conato o el mínimo conato de resistencia que puede venir desde la sociedad civil. Entonces, uno más de ellos es apenas el decreto 16, pero recordemos que en el Ecuador no hay una independencia de los poderes. La Asamblea Nacional está prácticamente, es obsecuente a la función ejecutiva o al poder ejecutivo. La justicia está
absolutamente controlada por el régimen. El Consejo Nacional Electoral está totalmente dirigida y controlada por sus ex funcionarios de gobierno. La Corte Constitucional, que es la instancia que tanta expectativa se puso y apostamos en el Ecuador como que iba a ser la garante del cumplimiento de los derechos humanos, similar quizás a la de España, emulando a España, a Colombia, pero igual no hay una sola sentencia, resolución o fallo que pueda ser absolutamente independiente del Ejecutivo. Y así podemos ir enumerando todas las instancias, Fiscalía, Contraloría, todas las instancias que están completamente casi al servicio del Ejecutivo. Y no contento con esto, hoy está diseñándose, o prácticamente no solamente diseñándose, sino acaba de aprobarse un nuevo Código Orgánico Integral Penal que tiene una corriente, más bien que no se ajusta a las corrientes modernas, sino por el contrario resucita corrientes que han sido cuestionadas en el pasado, lideradas por Günther Jacobs, que es la tesis del derecho penal del enemigo. No verle al prójimo como una promesa, sino verle al prójimo como un potencial enemigo, y que hay que tomar precauciones y bueno, desde nuestro parecer, mientras las corrientes de Klaus Roxin, de Zaffaroni en América, vienen ajustados a una realidad dinámica en donde ojalá se procure tener menos criminalización, por el contrario en el Ecuador viene un endurecimiento de penas, una acumulación de penas, una tipificación de nuevas conductas delictivas. Y eso sí nos preocupa mucho. Y en eso se enmarca el decreto 16, que igualmente vulnera, o más bien va en contra de la jerarquía de las normas, porque ahí tenemos una ley de comunas, que si bien es de muchos años, pero que jerárquicamente esta ley está por encima de un decreto. Más este decreto se va rebasando lo que es la ley de comunas, la ley de el Estatuto Jurídico de Comunas Campesinas, y la mismísima Constitución de la República, que permite el derecho a la asociación, el derecho a la autonomía, el derecho a la expresión, al pensamiento, el derecho a la consulta. Este decreto, a pesar de que es regulada para organizaciones sociales, pero también para comunidades indígenas, sin embargo, y hay una disposición constitucional que es imperativa para cuando se debe dictar normas que vayan a afectar a comunidades indígenas, tiene que consultarse previamente a las comunidades para recibir su criterio. Mas aquí no se ha consultado, sino directamente se ha dictado este decreto ejecutivo y está vigente. Y si bien todavía no sentimos en carne propia, porque hábilmente el gobierno ha dicho que este decreto comenzará a regir ya a plenitud después de 365 días, es decir, para junio del 2014 empezará, yo creo que, a aplicarse con rigurosidad, y recién ahí, quizás un poco tarde, nos despertemos y veamos las consecuencias de este decreto. Cuando en el 2008, en noviembre, apostamos por la aprobación de una constitución que concedía derechos a la naturaleza, derechos que se incrustaban dentro del summa causae, es decir, del buen vivir. Hoy estos derechos se han construido en el mayor estorbo para el régimen. Estorban y tratan de a toda costa disimular o incluso irse en contra de ellos. Y por eso es que mientras la Constitución dice que la naturaleza tiene derechos, es sujeto de derechos, sin embargo, en la práctica, el gobierno está apostando por la mega minería metálica a gran escala, que desdice o va en contra de los derechos de la naturaleza. Y lo ha ingresado con toda fuerza. El gobierno se ha construido el mayor protagonista o propagandista del extractivismo. Pero es apenas una arista, cuando últimamente
también se ha caído en una severa contradicción con el tema del Yasuní, que durante 6 meses se vendió al mundo indicando que el Yasuní debe ser una zona de reserva, porque ahí hay hermanos indígenas libres que han optado por su libertad, por no contactarse con la civilización, y que ahí existen tagaeris, taromenanis y otros pueblos en aislamiento. Sin embargo, hoy dice que al explotar el Yasuní, al explotar los hidrocarburos en el Yasuní, no se va a afectar en lo absoluto a ellos. Es decir, una flagrante contradicción. Se dijo al mundo que se había cuantificado las reservas petroleras en el Yasuní, la cantidad de 7.200 millones de dólares, y que el mundo aportaría la mitad, es decir, 3.600 millones de dólares, y con eso el crudo quedaba bajo tierra. Ahora parece que la reserva no es de 7.200 millones de dólares, sino que ha sido de 18.000 millones de dólares, y que el mundo no ha apoyado al Ecuador. En consecuencia, hay que explotar el petróleo. Y cuando alguna vez las Naciones Unidas dijo, aquí está mi primer aporte, alrededor de 1.200 millones de dólares, pero le condicionó para que no sea una chequera y que el presidente de la República reparta demagógicamente. Entonces dijo, no, un ratito, aquí no nos pueden ponernos condiciones. Y hasta llegó a decir que esos dólares que han ofrecido que se metan en sus orejas. Entonces despreció prácticamente, y ahora se queja que el mundo le ha dado la espalda y que la hipocresía del mundo. Él mismo dijo que esto es una corresponsabilidad, no solamente del mundo, sino del Ecuador también. Y si es una corresponsabilidad, ¿por qué ahora echar la culpa al mundo y nosotros no aportar si eso es corresponsabilidad? Pero hay muchas contradicciones. Se ha dicho que no podemos seguir siendo mendigos sentados sobre un saco de oro y hay que explotar la minería, y no podemos seguir siendo pobres y mantener el petróleo bajo tierra, y que con la explotación del Yasuní tendríamos, por los 18.000 millones de dólares, tendríamos autopistas en el Ecuador, se solucionaría el problema de salubridad, tendríamos hospitales, tendríamos agua potable para los ecuatorianos, alcantarillado, sacaríamos de la pobreza a todos los ecuatorianos. La pregunta es, en estos 6 últimos años, por ingresos petroleros, el Ecuador ha percibido un poco más de 65.000 millones de dólares. Quizás la cantidad es importante tenerlo presente. 65.000 millones de dólares por ingresos petroleros. Y con esa cantidad, el gobierno no ha sacado de la pobreza a los ecuatorianos. La pregunta es, si con 65.000 millones de dólares de rentas petroleras no ha sacado de la pobreza a los ecuatorianos, ¿sacará de la pobreza con 18.000 millones de dólares? Las respuestas las dejo para ustedes, pero yo creo que no. Eso no es todo. Termino con esta idea. Eso no es todo. En el tema de la pobreza, hoy existe un bono de la pobreza con el que les ha embriagado, les ha hipnotizado a muchos ecuatorianos, que hay que ser objetivos en eso. Apoyan al presidente Correa, al gobierno nacional, pero es una cifra importante también tenerlo presente. El bono de la pobreza se inició en el año 2000. Y se creó de una manera emergente para decirle que hay que sacarles de la pobreza a 300.000 personas en el Ecuador. 300.000 personas. Había que sacar de la pobreza. Este rato no son 300.000 personas. Reciben el bono de la pobreza 2 millones de ecuatorianos. Eso significa que en vez de sacarles a las 300.000 personas en el 2000, hoy se ha hundido 1.700.000 personas más que reciben un bono de apenas $50. Y que nos parece que con eso no es una solución para los ecuatorianos. Lástima que la demagogia siga campante en el Ecuador, y creo que a los que resistimos
porque hay algunas cosas que hay que reconocer que ha hecho bien, hay carreteras que están bien, algunas obritas de educación, pero obras de infraestructura, o sea, la epidermis está bien, pero un cambio en la educación en esencia no los hay una crisis de la academia, de las universidades, basta citar un ejemplo, una universidad de posgrados mantiene apenas 2 especialidades para posgrados, una es una universidad que es exclusivamente para ellas, me refiero al Instituto Nacional de Altos Estudios. Y las escuelas andan mal, la salud anda mal, pero lástima que venir a contar estas situaciones, quisiéramos en otro momento contar cosas más importantes, más alegres y que se ajusten al proyecto de suma causa y que tanto nos ilusionó al presidente Correa, pero que hoy esa ilusión se diluye entre el canto y el desencanto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Enrique. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Voy a intentar hacer una síntesis respecto de lo que vive el Ecuador. La primera constitución ecuatoriana se expidió en el año de 1830. A partir de ahí hasta la constitución del 2008, en el gobierno del presidente Rafael Correa, hemos tenido aproximadamente 20 constituciones. En esta constitución llamada de Montecristi, expedida en el 2008, en sus artículos 95 y 96, se establece un avance importante para las sociedades modernas, la posibilidad de la libre asociación y de la participación que se encuentra en los artículos 95 y 96 de la Carta Constitucional. Eso faculta para que los ecuatorianos, sin ninguna distinción, podamos asociarnos y no solamente reunirnos, sino participar en el control del poder público, que es lo importante, para que haya la debida rendición de cuentas por parte de quienes son los representantes del pueblo ecuatoriano. Bajo esa consideración, las asociaciones comunales, las asociaciones indígenas ecuatorianas, los grupos gremiales, los sindicatos, los grupos estudiantiles empezaron a agruparse para ejercer precisamente el derecho de control del poder público. Hasta que el señor presidente de la República, en un acto normativa jurídicamente inusual, expidió un decreto ejecutivo. Estamos hablando que dentro de la jerarquía normativa, como ustedes entienden, tiene prevalencia la Constitución en todas partes del mundo, y luego de eso vienen las leyes, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, etc. Por lo tanto, ese decreto ejecutivo número 16 del presidente de la República, por disposición constitucional ecuatoriana y también por las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 16 establece el derecho y la libertad de asociarse libremente y poder participar en el control del Estado, no podía contravenir la norma constitucional de los artículos 95 y 96 de la Carta Magna Ecuatoriana. A pesar de eso, encontramos en ese decreto ejecutivo 3 nudos críticos. El primero, todos contravienen los estándares internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, reitero, también la propia Constitución del Ecuador. El primero es una exigencia de requisitos excesivos, exagerados, engorrosos, que en la práctica impiden la libertad de asociación de los ecuatorianos. Tenemos que estar sometidos a una serie de rigores reglamentarios que hacen casi imposible poder formular cualquier tipo de organización. Que, por cierto, no solamente estamos hablando de organizaciones como la Ecuarunari, la CONAIE o gremios, sino cualquier organización de la sociedad civil, incluso pasando por las propias organizaciones barriales, las propias organizaciones deportivas. Todas tienen que registrarse bajo estos rigurosos requisitos en los organismos del Estado. Segundo nudo crítico, la libertad de asociación. La propia Constitución ecuatoriana establece el derecho a la libertad de asociación. Aquello significa
que nos podemos reunir los que tenemos intereses coincidentes. A nadie se puede imponer aceptar en su asociación, en su organización, a quien creen que no resulta conveniente o que no se ajusta a las aspiraciones que tiene ese grupo social. Aquí hay una disposición que la consideramos nosotros en el Ecuador un verdadero caballo de Troya. Una disposición por la cual cualquier organización ecuatoriana no puede impedir, es decir, debe permitir el libre ingreso de cualquier persona o grupos de personas a esa organización. Imaginémonos solamente para poner un ejemplo. Una organización ecuatoriana que está encargada de velar por el derecho de los periodistas, de los medios de comunicación, como es Fundamedios. Con pocos integrantes, a pesar de eso hace una encomiable labor en defensa de estas libertades fundamentales en el Ecuador, puede ser penetrada por algún grupo afín al gobierno nacional, en que por grupo, por lo numerosos que son, van a poder cooptar la organización y la van a dirigir hacia los intereses que conviene políticamente. Otra consideración grave en este decreto 16 del presidente de la República: la facultad discrecional para la disolución de cualquiera de estas organizaciones. Los requisitos son laxos. Todos conocemos que la Convención Americana, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia jurisprudencia ecuatoriana determinan que las disposiciones legales y reglamentarias tienen que ser muy bien definidas. No se pueden prestar a ambigüedades que constituyen una forma de discrecional interpretación por parte de las autoridades. Bueno, aquí todas estas disposiciones que hacen relación a la facultad que tiene el Estado para disolver las asociaciones libres del Ecuador son amplísimas, son laxas y no se ajustan a los parámetros internacionales. Y si nosotros le adicionamos a eso una cosa muy grave, está a punto de expedirse y de ponerse en vigencia en el Ecuador un nuevo Código Penal. Se llama Código Penal Integral. Codifica el Código Penal, que es la parte sustantiva, el Código de Procedimiento y un llamado Código de Ejecución de Penas. Bueno, en la parte sustantiva se criminaliza todo tipo de actividades. Hace 200 años, los que son abogados lo conocen perfectamente, César Beccaria fue el que escribió la tesis de la intervención penal mínima por parte del Estado. Aquello no significa que las penas deben ser mínimas. Se considera incluso la severidad en algunas de las penas. La intervención penal mínima del Estado no significa otra cosa, que el Estado no puede pasar a criminalizar conductas que resultan cotidianas. No puede haber por parte de un Estado esta expansión de la frontera punitiva, en la cual se criminalizan ya casi todos los actos. Solamente para ponerle dos ligeros ejemplos a los que se refería Carlos hace un momento. El llamado bono de la pobreza que se entrega a cerca de 2 millones de ecuatorianos, Carlos. $50 mensuales. Bueno, hay una disposición en el nuevo proyecto de Código Penal por el cual las personas que reciban subsidios del Estado, este es un subsidio, que no se ajuste a las verdaderas condiciones económicas de ellos, estamos viendo que de alguna forma ocultan que tienen algún ingreso particular, me puedo referir a los trabajadores autónomos, son criminalizados con 3 años de prisión. Y para que ustedes tengan conciencia para contrastar lo que ocurre en el Ecuador con este proyecto de Código Penal, se criminaliza la mendicidad. Las personas que de una u otra manera, y les voy a referir exactamente porque lo tengo a mano por lo inédito que resulta, el artículo 108 del nuevo Código Penal ecuatoriano dice exactamente lo siguiente: la persona que facilite, colabore, promueva o se beneficie de someter a mendicidad a otras personas será sancionada con pena privativa, fíjense ustedes de cuánto, de 10 a 13 años. Ustedes conocen perfectamente que sí es cierto que en toda América hispana y en los países pobres del mundo entero hay familias que por no tener ningún ingreso envían a sus hijos
o a sus sobrinos, a los parientes, incluso a los ancianos indigentes, a las calles para pedir dinero. La mendicidad que conmueve a todos los ciudadanos del mundo. Bueno, no lo hacen ellos porque tienen un ingreso muy significativo bajo esta actividad. Lo hacen porque son indigentes, son los sectores más preteridos de la sociedad. A estos sectores preteridos de la sociedad, en lugar de impulsar actividad económica que procure fuentes de trabajo para desterrar esta lacra de las sociedades modernas en los países en desarrollo, se los criminaliza con 13 años. Entonces, se criminaliza la mendicidad, se criminaliza a aquellos mismos que son beneficiarios del bono de la pobreza, si es que tuvieran algún ingreso adicional, y se criminalizan todos el resto de actos que en las sociedades modernas resultan cotidianas. Esa es, señor Shifter y público presente, es la realidad lamentable, lacerante del Ecuador. Un gobierno que ha podido cooptar todas las instituciones públicas. No existe división del poder del Estado. La función ejecutiva, ordenada por el presidente de la República, controla la Asamblea Nacional Constituyente, donde porque existe mayoría del partido oficialista hay un desprecio absoluto para la opinión de los contrarios y además lo más grave, el sistema de justicia absolutamente, desde la Corte Nacional de Justicia, que es la Corte Suprema Ecuatoriana, hasta el último juez del menor nivel, está controlada por la función ejecutiva. Esa es la lamentable situación de, entre comillas, la democracia ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, Enrique. José Miguel, ¿quiere? Muchas gracias, presidente Shifter. Bueno, yo quisiera brevemente hacer algunos comentarios sobre la situación de Ecuador. Creo que nosotros hemos podido concluir que los retrocesos más graves que se han producido en América Latina en los últimos años, en materia de libertad de asociación, libertad de expresión, se han producido efectivamente en Ecuador. Las tendencias definitivamente autoritarias del actual gobierno son evidentes. Y no solo se trata de un gobierno que restringe espacios para el ejercicio de las libertades públicas al interior, sino trata también de exportar ese tipo de, esa visión, esas prácticas, intentando por todos los medios recortarle facultades a la Relatoría para la Libertad de Expresión y combatiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una entidad que no puede, no debe supervisar o fiscalizar las condiciones internas en materia de derechos humanos en Ecuador. Las restricciones en materia de libertad de expresión yo diría que son todavía más extremas a las que existen en Venezuela. La última ley, la recientemente aprobada ley de comunicaciones, no solo comprende a los medios audiovisuales, sino también a la prensa escrita. Y las limitaciones que existen son verdaderamente draconianas, como por ejemplo penalizar lo que llaman el linchamiento mediático, que es simplemente el que los medios sostengan una noticia por más de algún tiempo y que pueda dañar o afectar el prestigio de algún funcionario público. Eso se llama linchamiento mediático y está penado con sanciones civiles y penales. Si el señor Snowden hiciera las revelaciones que ha hecho, pero en respecto de material o de información secreta del gobierno ecuatoriano, no solo Snowden sería objeto de procesamiento, sino también el medio y los periodistas. Está penado, está sancionado penal y civilmente el dar a conocer información que revele secretos de Estado. Hay un congresista cuyo nombre es Clever Jiménez. Es un congresista que hoy día fue condenado a pagarle $140,000 al bolsillo del presidente Correa. Directamente eso. Arrodillarse y pedirle disculpas y al mismo tiempo cumplir una prisión de 18 meses. Esas son las penas que le han caído a este congresista. ¿Por qué? Su delito fue solicitar una investigación penal respecto de los hechos que se produjeron con el levantamiento de los policías, que el presidente Correa califica como un golpe de Estado. El congresista solicitó una investigación penal. Los tribunales cuya
independencia realmente no los caracteriza a los tribunales ecuatorianos, determinaron que el congresista había actuado por fuera de sus fueros. Entonces no tenía protección parlamentaria, no tenía fuero, y por lo tanto podía ser objeto de procesamiento. No solo la denuncia penal interpuesta por Cleber Jiménez fue rechazada, sino al mismo tiempo el presidente se permitió querellarse contra él por injurias y calumnias, y por eso ha resultado entonces condenado a pagarle al presidente $140.000 y cumplir una pena de 18 meses. Esa es la realidad de Ecuador. No quiero extenderme más sobre las restricciones en materia de libertad de expresión, porque son numerosas y son realmente quizás las más graves, los más graves retrocesos que se han producido en América Latina. En cuanto a lo que nos reúne hoy, y que ya ha sido comentado tanto por Carlos como Enrique, yo quisiera darles algunos ejemplos de lo que significa el actual decreto dictado por Correa el 4 de junio de este año, y que restringe el ejercicio del derecho a asociación. A partir de ahora, los funcionarios gubernamentales, funcionarios públicos, por ejemplo, son los que examinan la documentación y pueden otorgar o negar la personalidad o la personería jurídica de una institución. Si uno se quiere constituir como una asociación no gubernamental de cualquier naturaleza, la actividad que uno pretende desarrollar debe ser autorizada, esa actividad, por un funcionario gubernamental, lo cual es una contradicción absoluta respecto a lo que significa actuar de una manera no gubernamental. Asimismo, deben aportar al gobierno información sobre proyectos que reciban financiamiento internacional y obtener autorizaciones para reformar sus estatutos. El decreto limita la posibilidad de las organizaciones de elegir a quienes puedan ser miembros o participar en ellas, y atenta así contra su derecho a la libertad de asociación. Les voy a dar un ejemplo. El decreto impone a las organizaciones ecuatorianas la obligación de respetar, comillas, el derecho de quienes por, comillas, residir en una determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral, institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y los fines de la organización, tienen el interés legítimo de participar en ellas. Las organizaciones con determinada cobertura territorial o aquellas que sean únicas en su territorio no podrán negar el ingreso a las personas que tengan un interés legítimo en participar. Yo quiero mañana crear una organización dirigida, por ejemplo, a cuestiones de medio ambiente, y elijo a aquellas personas que me parecen que tienen una expertise en materia de medio ambiente. Elegimos una directiva, nos vamos ante las autoridades oficiales. Las autoridades oficiales me tienen que autorizar a mí, específicamente aquellas que desarrollan actividades en ese ámbito, y si hubiera personas que estén interesadas en incorporarse a mi organización, lo pueden hacer. Y yo no puedo negar el derecho a que ellos participen en mi organización, a pesar de que puedan tener una visión absolutamente distinta de los fines, de los objetivos que yo persigo con mi organización, que promueve derechos a refugiados, derechos de mujeres, derechos de los niños. Sin ir más lejos, les voy a dar un ejemplo. Yo creo que en materia de aborto, Ecuador debe tener la legislación probablemente más retrógrada de América Latina. Está permitido el aborto en dos circunstancias: terapéutico o, en el caso de la violación, cuando la mujer sea idiota o demente, así dice el código, idiota o demente. Si la mujer no es idiota, no es demente, pero ha sido objeto de un aborto, perdón, de una violación, no puede abortar. Esa discusión se está dando hoy día en la reforma al Código Penal. Y el presidente Correa ha dicho de que si los congresistas están dispuestos a modificar eso, simplemente permitiéndole a la mujer que ha sido objeto de una violación sexual, pero no es idiota ni es demente, a solicitar un aborto ante la legal, él veta el proyecto. Incluso llegó más lejos a sostener de que estaría dispuesto hasta a renunciar si su partido lo traiciona y avanza en esa medida. Ese es el nivel, digamos, de reacción. Eso creo que es un ejemplo muy revelador de lo retrógrado que con los criterios retrógrados que se gobierna hoy día Ecuador por parte del actual gobierno. Y esos son los criterios que mañana, por ejemplo, si una organización quiere promover derechos reproductivos de la mujer o derechos de la población gay en Ecuador, tendrán que entonces ajustarse a los criterios que establece el gobierno. Quiero terminar para decirles que si te conceden la personalidad jurídica, también te la pueden quitar, porque el gobierno se reserva el derecho a fiscalizar si la organización se está desviando o no de los fines o objetivos para los cuales fue constituida.
o cuando participe en actividades que afecten la paz pública. Yo no sé quién puede definirnos aquí lo que significa la paz pública. Si una organización puede afectar la paz pública, de acuerdo a lo que es lo que determina un funcionario de gobierno, esa organización puede ser disuelta. Estos mismos requisitos existen también para organizaciones de tipo internacional. Yo creo que lo que ha ocurrido en Ecuador en materia de sociedad civil se ajusta perfectamente a los criterios que también existen en Rusia, que son muy similares, a los criterios que existen en Bahrein y en Venezuela. Gracias. Esta es el señal. Se me acabó el... Sí. Gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Tu español es excelente, ¿eh? Te felicito. Bueno, yo creo que tenemos como 20 minutos y después de Carlos Enrique y José Miguel, creo que hay muchos elementos y temas sobre la mesa y si puede... Ese creo que era mi reloj despertador. ¿Sí? Sí. Ok. Ahí está. Lo apagué en el avión y se encendió. Sí, eso pasa siempre en diálogo, no sé por qué, muy raro. Quiero, para empezar la discusión, quiero ofrecer la palabra, tenemos dos colegas aquí amigos de la Embajada de Ecuador que están escuchando un poco las presentaciones y un poco para si quiere empezar la discusión para comentar lo que ha escuchado. Bienvenido. Y también tenemos solamente anunciar que hay un oficial de Ecuador, ¿cómo se llama? Gustavo Chaco, que va a estar aquí el 18 de noviembre presentando aquí en el diálogo para que haya distintas perspectivas sobre ese tema. Entonces, si quiere empezar y después abrimos para otros y luego pasamos a ustedes para enviar. Sí, por favor. Gracias, Michael. Buenos días a los miembros del panel, a la audiencia. La Embajada del Ecuador agradece y valora esta posibilidad de poder expresarse, al menos desde este lado de este panel. Nos habría gustado ciertamente que fuese un panel un poco más equilibrado en cuanto a su composición, para poder exponer debidamente cuáles son las posiciones del gobierno nacional en este tema, que consideramos es importante traerlo a la discusión, a pesar de que aquí se ha ampliado la discusión a otros temas que tenía entendido no eran el objeto del panel. Debido al formato, ya que dispongo de pocos minutos, voy a hacer comentarios de tipo general respecto básicamente a este decreto 16, que era el objeto de la convocatoria esta mañana. Yo quiero ser muy claro al iniciar diciendo que el decreto 16 no desconoce de ninguna manera el derecho constitucional de los ecuatorianos a la libre asociación. Lo que hace este decreto es reglamentar un derecho que está consagrado en la Constitución de Montecristi del año 2008. Y me parece a mí, y más aún después de escuchar algunos de los argumentos que se han expuesto esta mañana, que el gobierno no está haciendo nada nuevo. La potestad de reglamentar la constitución de entes de personería jurídica es una potestad que la tienen todos los estados del mundo. A más de Venezuela, a más de Bahrein, a más de otros países, la tienen todos los países del mundo. Y no solo la potestad de aceptar esas constituciones, sino también de disolverlas. Es una potestad que consta y que se atribuye a cualquier Estado con un índice de institucionalidad mínimo. ¿Qué es lo que hace o cuál es el espíritu de este decreto, que fue aprobado en junio además? Y sorprende un poco ver la forma en que ha sido traído a la mesa recientemente. ¿Cuál es el espíritu de este decreto? Su espíritu es simplemente organizar de manera clara y sistematizada,
bajo un solo instrumento un conjunto de normas que están dentro de la potestad estatal y que antes fueron absolutamente dispersas y yo diría que inclusive caóticas. Un concurso de normas que antes dejaban abierta a la discrecionalidad de una serie de instituciones estatales respecto a la aprobación o no de organismos no gubernamentales. ¿Qué es lo que existía antes en el país? Si se constituía una ONG en materia medioambiental, estaba regida por los criterios establecidos por el Ministerio del Ambiente. Si se establecía una ONG en materia de ayuda social, estaban regidos por los criterios del Ministerio de Bienestar Social. Lo que busca este decreto en este momento es unificar bajo un sistema único de registro y de normas iguales para todo tipo de registro de todo tipo de organización. Inclusive varios críticos frontales a este decreto o al gobierno inclusive han reconocido varios beneficios y varias ventajas de este nuevo sistema que ha sido propuesto o aceptado ya por firmado y puesto en vigencia. Hay que tener claro que la intención también del gobierno al establecer este sistema de registro es el poner orden en un sistema en el que hubo mucho abuso en el pasado en el país. En el Ecuador llegó a haber mayor número de organizaciones no gubernamentales que de empresas legalmente constituidas. Llegamos a tener hasta hace pocos años más de 58,000 ONGs que funcionaban en el país. 58,000. ¿Cuál era o qué estaba detrás de este florecimiento en el número de organizaciones no gubernamentales? Obviamente, el beneficiarse de ciertos beneficios que concedía la legislación ecuatoriana a quienes poseían esta categoría. Exenciones tributarias, participación en sistemas de contratación pública, el brindar servicios que deberían estar brindados por el Estado. Con la aprobación del decreto 16 se regulariza y se pone un control a este tipo de prácticas que en un momento determinado llegaron a permitir inclusive el cometimiento de actos penados como es, por ejemplo, el lavado de activos. Eso es otro de los factores que quisiera destacar. Quisiera destacar también que el mismo decreto 16 reconoce y garantiza el derecho de los aplicantes, no solamente de las organizaciones ya constituidas, sino de quienes buscan llegar a ese registro para que presenten las acciones administrativas y judiciales que consideren necesarias para hacer valer sus derechos, el derecho de libre asociación, el derecho de consulta y demás. Requisito que obviamente, o derecho que obviamente antes estaba consagrado únicamente por la Constitución, pero que en este caso queda reconocido expresamente y garantizado en el mismo decreto. Se han mencionado aquí en esta mañana algunos aspectos puntuales. No sé cómo... Vamos a tener que terminar porque dejar otros para participar. Creo que, como dije al iniciar, Michael, son simplemente criterios generales. Nos gustaría en otro momento poder ahondar más en la discusión. Con mucho gusto. No es el tema, como bien ha señalado, la presencia de Gustavo Yal, que en pocas semanas de aquí tiene también otro concepto, pero si es necesario podríamos ampliar en la discusión en este tema en otro momento. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay otro comentario? Sí. Tenemos poco tiempo, pero si puede ser breve y presentarse. Muchas gracias. César Ricaurte, director ejecutivo de Funamedios Ecuador. Y quería hacer unos comentarios sobre lo que acaba de decir el señor de la Embajada del Ecuador. En primer lugar, se ha presentado a las ONGs en el Ecuador como una especie de grupos irregulares que estaban actuando casi al margen de la ley, lo cual no es cierto. En el Ecuador siempre ha existido regulaciones sobre las ONGs. Existía el Código Civil,
que regulaba a las ONGs, ¿no es cierto? Esto ha existido siempre. No es que hemos sido un grupo de bandidos que hemos estado desfalcando al Estado, ni tampoco lavando activos. Más bien, los 58.000 organizaciones, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, significa un enorme capital social. O sea, más bien habría que reconocer que en el Ecuador ha existido ese enorme capital social que ha aportado al desarrollo del país. Yo no creo que sea, digamos, la intención, decir, vamos a bajar el número de organizaciones, yo creo que lo que acaba de decir el señor representante de la embajada caracteriza muy bien el espíritu del decreto. Vamos a limitar severamente las formas de organización social. Vamos a bajar el número de organizaciones de la sociedad civil. ¿No es cierto? 58.000 ONGs es un número desbocado, así que tenemos que bajar ese número de organizaciones de la sociedad civil. Reitero, las organizaciones siempre hemos estado reguladas. También quisiera comentar que no es que... Vamos a tener que tener otra gente también que quiere participar. Se puede ser muy breve. Sí. El registro que se plantea en el decreto 16 no es solamente un registro, sino que es una barrera para funcionar, ¿no es cierto? O sea, si no se registra una organización de hecho o de derecho, en el Ecuador no puede funcionar, es ilegal, ¿no es cierto? Un comité de padres de familia, si no se registra, no puede funcionar. Entonces, eso también habría que aclarar. Y luego, yo sí quisiera preguntar, ¿cómo un decreto, no una ley discutida en el Parlamento, sino un decreto regula un derecho humano fundamental? ¿Sí? Eso quisiera que me explicaran si funciona o se plantea en otros países del mundo. Un decreto como mecanismo para regular un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Sergio, y vamos a tener que, porque tenemos que desocupar este salón en 10 minutos, pero Sergio. Un no ecuatoriano. Deduzco de las intervenciones que la Constitución no está cuestionada. Todos se han referido a la Constitución y al respeto que la Constitución establece de los distintos derechos. Y el cuestionamiento se refiere a la forma como se aplica o al hecho de que haya leyes o normas que pasan por arriba de ella. Mi pregunta es, en la Constitución, primero, si se contempla alguna institución tipo Tribunal Constitucional, o sea, esta la función de la Corte Suprema para resolver si son inconstitucionales los decretos y leyes, por un lado. Aun cuando ustedes han señalado que el gobierno controla también a estos cuerpos y haría imposible que aquello ocurriera. Pero una respuesta sobre eso. Y lo segundo, ¿qué caminos ven ustedes de solución de estas tensiones institucionales por la vía institucional? Y en relación a eso, ¿qué vínculo tiene eso con los apoyos electorales y apoyos políticos que se han visto en Ecuador de que favorecen bastante al presidente Correa en relación a sus opositores? ¿De qué manera el juego político de la votación también influye en la fuerza para producir los cambios que ustedes consideran necesarios? Gracias. Steve. Sí, buenos días, muchas gracias. Fue bastante interesante escuchar las palabras que todos tres de los panelistas usaron en cuanto a la concentración de poder dentro del gobierno y el Estado ecuatoriano. ¿Podría describir por qué es que aún cuando hay esta concentración de poder y hay los controles que se ven sobre la prensa y sobre la asociación que se están haciendo, ¿por qué es que el presidente sigue con muy altos números de aceptación por parte de la población? ¿Y cuál es el impacto a largo plazo de tener un sistema judicial que está parcializado? Bueno, gracias. Voy a dar la palabra. Quiero hacer una pregunta parecida a lo que, pero en otro sentido. Si el presidente es tan popular y tiene tan alto nivel de aprobación, ¿qué lo motiva? ¿Por qué es necesario hacer esto? Entonces ya, o sea, ustedes no representan ninguna amenaza de su popularidad. La gente lo quiere mucho, entonces ¿por qué él tiene que hacer esto? Sí. Muchas gracias. Hay algunos aspectos. La primera, el petróleo ecuatoriano tenía un promedio en los anteriores gobiernos de Rafael Correa
que fue incluso hasta de $6 hasta $42. El promedio del precio del petróleo en el Ecuador a partir de enero de 2007, cuando inició su periodo el presidente Correa hasta la presente fecha, está alrededor de los $90. En consecuencia estamos viendo una duplicidad de los ingresos, no solamente por concepto de los ingresos petroleros, sino también porque se han incrementado los ingresos por conceptos de tributos en el Ecuador. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, el presidente Rafael Correa ha creado un monopolio mediático en el Ecuador. En el Ecuador, para mencionarles brevemente, existen los canales que se llaman nacionales, los que tienen cobertura nacional y los más conocidos, que son Canal 2, Canal 3, Canal 4, Canal 5, Canal 6, Canal 7, Canal 8, Canal 10, Canal 11 y Canal 12. De esos 10 canales que tienen cobertura nacional, se puede decir que al día de hoy solamente uno es un canal independiente que permite voces críticas en contra del presidente de la República. Si a eso se le adiciona una campaña permanente, atosigante de publicidad estatal y la descalificación del presidente de la República, el programa de opinión, por ejemplo, uno en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, que tiene sede y además cobertura nacional, que es Ecuavisa, mientras está hablando el periodista que hace la entrevista donde hay alguna crítica al gobierno nacional, en ese momento se interrumpe la transmisión para poner la supuesta versión del gobierno, desacreditando al periodista y desacreditando también al propio entrevistado. Pero les quiero, si me permiten, solamente un segundo, porque por favor. aquí se habló de este problema de la popularidad del presidente de la República y que supuestamente las sucesivas elecciones que ha ganado le da la debida legitimidad. Quiero recordar lo que decía Vico, el corsi recorsi de la historia. Les voy a leer una frase del año 1932. La legitimidad plebiscitaria es el único tipo de justificación estatal que debería reconocerse hoy, generalmente como válida. Incluso es presumible que hoy la mayor parte de las tendencias vigentes hacia el Estado autoritario encuentren en ella una explicación. 1932, Carl Schmitt, ideólogo del nacionalsocialismo. Por lo tanto, creo que no podemos de forma alguna justificar que a pretexto de estas reiteradas consultas y triunfos de carácter electoral, el Ecuador tenga que vivir en un desprecio absoluto de una mayoría que no es absoluta, sino que pasa del 51% en contra de una minoría que no estamos dispuestos a ceder en la defensa de derechos fundamentales reconocidos en 200 años de lucha de historia de los pueblos. Muy bien. Carlos. A más de la tosigante propaganda que en el país al año se dedica más de $300 millones, a personas que no logra convencer, la única manera es sembrar el miedo, el terror. Y se ha criminalizado. 200 personas en el Ecuador hemos sido criminalizados. Uno de ellos soy yo. Yo he sido en este régimen 3 veces detenido. En la última sentenciado por el gran pecado de defender el agua, pero acusado de terrorismo y sabotaje. Y tuve que cumplir la pena y cumplido la pena estoy por acá. Pero no es un resentimiento esto, sino hemos visto que, por ejemplo, ante la pregunta, si hay, ¿qué hemos hecho? Si existe un tribunal constitucional, efectivamente lo hay. Decíamos que pusimos, sí, teníamos tanta expectativa con esta Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional está debiendo al país. Nosotros hemos presentado demandas de inconstitucionalidad, demandas de cumplimiento, de incumplimientos, y están durmiendo en el sueño de los justos. Van 3, 4 años, y justicia que se dilata deja de ser justicia. Entonces, por eso que no obstante hay que agotar las instancias nacionales para luego ir hacia las internacionales. Yo sí quisiera también una reflexión al distinguido representante de la embajada. Claro, yo me sumo que hubiese sido bueno una participación equitativa hasta para poder tener más elementos, porque a mí me agrada muchísimo en el tema del nuevo código. Me encantaría con el doctor Yalg
como ya hemos tenido en muchas ocasiones, y todo su criterio de avanzada progresista, no sé ahora qué cara ponga con ese código penal completamente retrógrado y que no ha avanzado en el caso del aborto, dejan intacto, o sea, una legislación de 1938, o sea, no ha avanzado en absoluto, es decir, seguimos retrocedidos un siglo. Pero concluyo, el artículo 1 de la Constitución nos dice que somos un Estado constitucional de derechos y de justicia, un Estado plurinacional. Y en el Ecuador hay 14 nacionalidades. Una de esas nacionalidades es la que represento, la nacionalidad quichua del Ecuador. Y si ahora ustedes pretenden, o el gobierno, regular, normar, reglamentar a través de este decreto y obligarnos a inscribir a las comunidades, a las comunas, a los pueblos y nacionalidades indígenas, es decir, como que se reedita la historia. Antes de que Occidente, antes de que Europa nos descubra a nosotros que vivíamos en las tierras de la Vía Yala, o sea, otra vez obligarnos a registrarnos. ¿O es que nosotros, antes de que nos descubran, nosotros no teníamos ley? Sí, no teníamos ley, pero teníamos principios. No teníamos gobernantes, pero teníamos autoridades. Es decir, estamos diciendo que estas comunidades vivían casi en el desorden y ahora van a poner el orden. ¿Qué es el orden? Solamente habría que ver dejarle con esa pregunta, ¿qué es el orden para el gobierno? Muchas gracias. José Miguel, 2 minutos para terminar. Muy bien, muy bien. De acuerdo a esta legislación sobre asociaciones, las organizaciones internacionales como Human Rights Watch tendrán entonces que solicitar, si quieren trabajar en Ecuador, a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional que nos autorice a trabajar. Y el gobierno consultará a las embajadas, esto estoy leyendo literalmente lo que dice la norma, el gobierno consultará a las embajadas y consulados ecuatorianos en los países donde realiza actividades la organización internacional para obtener información sobre, comillas, su legalidad, solvencia y seriedad, cierre de comillas. Yo creo que nosotros no tenemos chance de trabajar en Ecuador, porque yo creo que no pasamos el test de seriedad, de solvencia y de legalidad. Ya van 2 oportunidades a propósito de lo que decía el funcionario del gobierno que nos acompaña sobre el lavado de activos. Inmediatamente me recordó que en 2 oportunidades el presidente Correa se ha referido a Human Rights Watch y el cartel de Sinaloa, ¿no? Lo dijo en España hace poco. Dijo, ¿ustedes saben quién financia Human Rights Watch? ¿Las Hermanitas de la Caridad o el cartel de Sinaloa? ¿No? Lo volvió a repetir hace una semana. Si somos financiados por el cartel de Sinaloa, lo cual me parece que se ajusta un poquito a lo que usted insinuaba sobre aquellas organizaciones que se dedican al lavado de activos, yo les voy a simplemente citar lo último que, esto me demoró 10 segundos, lo que dijo el presidente Correa hace 2 semanas sobre Human Rights Watch. En Ecuador, ¿quién sabe, estoy citando literalmente, quién sabe cómo se financia Human Rights Watch? Como dije alguna vez, ¿lo financian las Hermanitas de la Caridad o el cartel de Sinaloa? Y estas ONGs sin ninguna solvencia, fíjense ustedes que hay un concepto que dice que tenemos que cumplir con legalidad, solvencia y seriedad, ya el presidente dijo que no había ninguna solvencia, sin ninguna legitimidad, son las que nos quieren dar cátedra de moral, de buenas costumbres, nos quieren imponer las políticas públicas. Ya basta. Y fíjense la grosera mentira, esto ya es corrupción, nos acusa de corrupción, y profunda, dice, que utiliza este señor José Miguel Vivanco para defender nada menos que a Clever Jiménez, el congresista al que me refería, que está condenado a pagarle al bolsillo el presidente Correa $140,000. Ustedes me dirán, ¿de quién es la corrupción? Dice que yo estoy persiguiendo judicialmente a los que me critican. Clever Jiménez presentó una denuncia falsa. Eso dice el presidente. Y sigue con sus diatribas. Esto lo hace casi todos los sábados. Lanza este tipo de acusaciones y con esto obviamente logra intimidar, inhibir a muchas personas. Yo quería simplemente, me parece que fue muy oportuna la intervención del representante del gobierno, especialmente con esta alusión velada a aquellas organizaciones que estamos trabajando aparentemente en combinación con los carteles, lavando dinero, en fin, esos son los criterios que se utilizan hoy día en Ecuador para acorralar, para restringir el ejercicio de las libertades públicas y en particular
de las organizaciones independientes de la sociedad civil. Gracias. Bueno, gracias. Mire, le pido mil disculpas porque hay otra gente que quiere participar. Lamentablemente tenemos que cerrar esta sesión. Hay muchos temas, obviamente, para seguir conversando y vamos a tener otros foros con otros representantes. Creo que esto es un inicio de un debate mayor. Quiero agradecer a José Miguel, Enrique, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Dejé una tarjeta para que nos mantengamos en contacto.